Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis, a un nuevo episodio en el cual seguimos recorriendo las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 19 del libro de Éxodo, al cual hemos titulado Los 10 mandamientos en la antesala del mayor pacto de amor. Este recurso, ¿no?, que nos da el venir leyendo la Biblia desde Génesis 1, nos permite llegar al estudio de los 10 mandamientos con un contexto bastante enriquecedor, ¿no? En lo personal, muchas veces he leído los 10 mandamientos que se encuentran un capítulo más adelante del que vamos a ver hoy. Están detallados en Éxodo 20, después se repiten también en Deuteronomio capítulo 5. Pero bueno, allí en Éxodo 20 están los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el Sinaí. Y generalmente cuando uno los estudia, se aboca justamente, ¿no?, al decálogo, o sea, se aboca al estudio de cada uno de los mandamientos, pero quizás pocas veces nos hemos detenido a ver el contexto, ¿no?, en el cual Dios lleva allí su pacto, le da su pacto, ¿no?, a Moisés y al pueblo de Israel, y lo revela a través de los 10 preciosos mandamientos, que de paso no se pierdan la semana que viene, que ahí vamos a ver en detalle, ¿no?, cada uno de ellos, y los vamos a analizar. Pero hoy vamos a hablar un poco de la antesala de los 10 mandamientos, ¿no? Quizás tener un poco en cuenta el contexto en el que Dios se lo da, el propósito con el cual Dios se lo da, y creo que vamos a poder sacar provechosas lecciones espirituales para nuestra vida. Vamos a comenzar entonces con la lectura y con el estudio de hoy. Éxodo capítulo 19, en el versículo 1 en adelante dice: en el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, ¿no? 3 meses hacía ya que habían salido de Egipto. En el medio habían pasado varias cosas, ¿no?, que son las que venimos estudiando en los capítulos pasados. El pueblo que ya se empezaba a impacientar, a rebelar en algunos aspectos, y Dios donde iba a tener que mostrarse y manifestarse, dándole agua, dándoles comida, previamente, ¿no?, abriéndoles las aguas del Mar Rojo, manifestando su presencia en la nube durante el día, en la columna de fuego durante la noche. 3 meses donde habían pasado muchas cosas durante el camino, ¿no? El versículo 2 dice que salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Y Moisés subió a presentarse ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, ¿no? Ahora vamos a continuar con la lectura, pero quiero hacer una pausa aquí para que nos detengamos en algo interesante, ¿no? Dice que al llegar allí Moisés subió a presentarse ante Dios y el Señor lo llamó. Interesante, ¿no? O sea, Moisés se presenta delante de Dios, Moisés sube al monte, ¿no?, para presentarse delante de Dios, y Dios lo llama. Acá hay una preciosa lección espiritual para nuestra vida, ¿no? Y esa preciosa lección espiritual es que generalmente ha habido alguna excepción, quizás, ¿no?, según los propósitos divinos, pero generalmente, por regla general, Dios se llama, ¿no? Dios llama, o Dios habla, o Dios busca a aquellos que se presentan delante de él, ¿no? Aquí vemos claramente la secuencia. Moisés subió a presentarse ante Dios y el Señor lo llamó, ¿no? Y muchas veces quizás los cristianos decimos, ¿por qué Dios no nos llama, ¿no? O a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me llama para algún propósito especial? Y la pregunta que debiéramos hacernos primero es, ¿nos presentamos todos los días delante de Dios? Moisés, evidentemente, al igual que muchos de los patriarcas predecesores, ¿no?, el caso de Abraham, el caso de Noé, ¿no?, que son los primeros nombres que me vienen, pero también podríamos pensar en Jacob, podríamos pensar en Isaac, podríamos pensar en muchos hombres de Dios que fueron mencionados, ¿no?, en la historia del Génesis. Tenían esta característica, ¿no?, que ellos se presentaban delante de Dios. Al presentarse, después Dios les hablaba. ¿Te gustaría que Dios dirija tu vida, que Dios te dé orientaciones, que Dios te indique el camino? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir, ¿no?, al encuentro de Dios, presentarnos delante de Él. Y bueno, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Porque el Señor lo llamó
desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. También dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. Y acá está la clave, acá está lo más importante que vamos a leer en el capítulo de hoy, porque acá está el llamado y el propósito de Dios, ¿no? En cuyo contexto después le va a dar los 10 mandamientos a Moisés y a su pueblo. Pero acá está el llamado y está el propósito. Dios le dice, y lo voy a leer de vuelta, en el versículo 5, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. El llamado de Dios es a escuchar su voz y a guardar su pacto, ¿no? El que poquito después les iba a recordar y a revelar de manera magistral a través de esos 10 mandamientos. Pero el llamado que Dios le hace a Moisés y al pueblo es a escuchar su voz, o sea, que el pueblo escuchara la voz de Dios y a guardar el pacto. ¿Cuál pacto? El mismo que había hecho con Abraham, ¿no? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Este pacto del cual hemos hablado mucho en capítulos anteriores de Proyecto Apocalipsis. El versículo 6 dice: y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está el propósito, ¿no? Vuelvo a repetir, el llamado era a escuchar la voz de Dios y a guardar su pacto. ¿Cuál es el propósito? El versículo 6 lo explica muy bien: y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los israelitas. El propósito de Dios no era manifestarse para salvar exclusivamente a Israel, para hacer de Israel un grupo reducido de salvos y los únicos redimidos de entre los de la tierra. No era ese el propósito de Dios, y acá lo manifiesta con una claridad absoluta, ¿no? Le dice: ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios es que Israel fuera un faro, ¿no?, que iluminara a todo el mundo, un reino de sacerdotes y gente santa que expresara el amor de Dios y que atrayera a los otros pueblos al mensaje de la salvación, ¿no? Ese era el propósito de Dios para con Israel. Si uno mira, ¿no?, en la actualidad a la nación, ¿no? Acá no hablamos de individuos, sino hablamos como nación. Si uno mira a Israel hoy como nación, ¿no? Y uno a través de la historia sabe los caminos que Israel ha ido tomando y lo que sucedió también con Israel como nación allí en los momentos previos a la cruz, y nos pusiéramos a analizar cuán cerca o cuán lejos está hoy Israel como nación de este propósito maravilloso que Dios tenía para con ellos, ¿no? El propósito de Dios para con Israel como nación era que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Hoy cuando uno mira a Israel, lamentable y tristemente, ¿no?, es Israel cuyos dirigentes religiosos en la época de Cristo rechazaron al Salvador de este mundo. Cuando hoy uno mira a Israel 2000 años después, no vemos, ¿no?, lamentablemente, un reino de sacerdotes y gente santa, sino que vemos guerra, vemos sufrimiento, vemos dolor, o sea, vemos todas las manifestaciones del pecado, ¿no? Estoy hablando, vuelvo a insistir, de Israel como nación, ¿no? Seguramente en Israel hay personas que aman a Dios, hay personas que representan en su vida y a través de su accionar el maravilloso amor de Dios, pero de manera individual, ¿no?, como puede ocurrir hoy en todas partes del mundo. Pero lamentablemente como nación se perdió ese propósito, ¿no? Y eso no lo digo yo, sino que también lo dice la Biblia. Para entenderlo un poquito más, vamos a hacer algo que cada tanto hacemos, ¿no? Yo trato siempre de mantenerme dentro del capítulo que estamos estudiando, pero a veces es necesario ir a otra parte de la Biblia para arrojar un poquito de luz, ¿no? Así que yo los invito
si ustedes me acompañan allí en su casa, ¿no? Con un ejemplar de la Biblia, que de paso es lo que siempre recomiendo, ¿no? Que puedan al inicio del capítulo abrir la Biblia ahí en el texto que estamos estudiando. Así que si ustedes me acompañan, vamos a irnos casi al final de la Biblia, al libro de Primera de Pedro, ¿no? Uno de los libros que fueron escritos, ¿no? por el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, voy a leer, versículo 9 en adelante. Dice: pero ustedes son linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Acá el apóstol Pedro le está hablando a los nuevos creyentes, ¿no? Le está hablando a los cristianos, le está hablando a los cristianos conformados por gente de distintas nacionalidades, ¿no? Al rechazar la muerte de Cristo, ¿no? Al rechazar a Cristo como Salvador, Israel, vuelvo a insistir con el concepto, no de manera individual, donde seguramente hay muchos creyentes fieles, ¿no? Pero Israel como nación se desvió de este propósito que Dios tenía y que le manifiesta en Éxodo 19, de que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa, que fueran ese faro para iluminar al mundo. Al perder Israel como nación ese privilegio, luego de que viene nuestro Señor Jesucristo, casi 1500 años después, ¿no? De los hechos allí de Éxodo 19, cuando Jesús vino a esta tierra y establece, ¿no? Un nuevo grupo de creyentes, les dice, ¿no? A través de las palabras inspiradas que están en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ustedes son, o sea, le repite lo mismo que le había dicho allí antes a los israelitas solamente, ¿no? Dice: ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ¿no? Ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Y hoy nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos esta misma responsabilidad que en el pasado tuvo Israel como nación. Y esto también es interesante, ¿no? Porque nos muestra que el propósito de Dios para los cristianos hoy día sigue siendo el mismo. Dios no nos llama para ser una élite o para ser un grupo de santos, entre comillas, que esté por encima del resto. Dios no nos llama para eso, ¿no? Dios nos llama para que seamos un grupo de personas que vivan en su presencia diariamente, que busquen la comunión con Dios diariamente y que a través de la acción, ¿no? de esa presencia de Dios y del Espíritu Santo podamos ser ese reino de sacerdotes y gente santa, podamos ser esos faros que iluminen en un mundo totalmente oscuro, ¿no? Y en un mundo que está cada vez más oscuro. Seguramente ustedes van a coincidir conmigo que el mundo hoy está cada vez más oscuro. Por eso el llamado que Dios nos hace a ser este reino de sacerdotes y gente santa, que es el mismo que le hizo a Israel allí en la antesala, ¿no? de entregar los 10 mandamientos, ¿no? La síntesis de su pacto, ese mismo llamado hoy recibimos nosotros. El versículo 7, vuelvo a Éxodo 19, el versículo 7 dice que entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Qué lindo la reacción de ese momento, ¿no? De decir, vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho. Lamentablemente, la historia demostraría que muy poquito después, no pasó mucho tiempo, lo veremos en próximos capítulos, no pasó mucho tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, cuando Moisés baja, ¿no? del monte y se encuentra allí con el pueblo adorando al becerro de oro. O sea, lamentablemente no duró mucho esta manifestación, ¿no? Ojalá hubiera perdurado y ojalá Israel ya desde esa época pudiera haber sido ese faro, ¿no? que iluminara a un mundo oscuro. Cuán distinta hubiera sido la historia de esta tierra, ¿no? Cuán distinta hubiera sido la historia de los pueblos si Israel ya desde aquellos años se hubiera mantenido
fiel, ¿no?, a este pacto que Dios le proponía. El versículo 9 dice que el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. Esta es la historia Éxodo, ¿no? Nosotros a veces creemos que es solamente la historia de Israel saliendo de Egipto, ¿no? Atravesando el mar, atravesando el desierto, con un montón de peripecias, hasta que un día finalmente llegaron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Muchas veces pensamos que Éxodo es solamente eso. Éxodo es mucho más que eso, ¿no? Porque Éxodo no es solamente la historia de un pueblo siendo liberado, ¿no?, y sacado de la esclavitud y siendo llamado por Dios, sino que Éxodo es la historia del Dios que va al encuentro del ser humano, ¿no? Éxodo es la historia de Dios yendo al encuentro de sus hijos. Ya nada más en nuestro primer capítulo de Éxodo vimos que dice Dios oyó, ¿no? Dios vio las injusticias que ellos sufrían en Egipto y a partir de ahí Dios comienza su accionar, ¿no? Y Dios va a llamar a Moisés y Dios va a llevar las plagas a Egipto y Dios lo va a sacar y Dios les va a abrir el mar y Dios les va a dar el agua y Dios les va a dar el alimento. Es Dios yendo, ¿no?, al encuentro, Dios yendo al encuentro de sus hijos. Y es realmente maravilloso, ¿no?, que también podamos ver el libro de Éxodo bajo esta perspectiva. Dios le dice que se va a manifestar, ¿no? Dice: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y para que siempre te crean. Y Moisés contó al Señor, ¿no?, las palabras del pueblo. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestimentas y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señala límite alrededor del monte y diles: guárdense, no suban al monte ni toquen su límite. El que toque el monte de seguro morirá. Ninguna mano lo tocará, porque si no será apedreado, dice. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando el cuerno suene largamente, se acercarán al monte. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron sus vestimentas. Y dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. Dijo al pueblo, perdón, estén preparados para el tercer día, ¿no? Realmente es Dios yendo al encuentro de su pueblo, ¿no? Y esto nos enseña también que para tener un encuentro con Dios necesitamos una preparación, ¿no? Porque acá Dios le dice a Moisés en el versículo 10, ¿no? Santifícalos, ¿no? En el 11 le dice: estén preparados. Y en el 12 le habla de señalar un límite. Y quizás puede parecer muy duro este relato, ¿no?, donde Dios le dice: señala un límite y cualquiera que toque o que se acerque va a morir, ¿no? Parece muy duro lo que acabamos de leer. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de un pueblo sumamente rebelde, ¿no?, de un pueblo que le venía haciendo la vida imposible a Moisés y de un pueblo que, a pesar de haber visto grandes prodigios como quizás ningún otro pueblo o el mismo pueblo de Israel en otra época no tuvo la posibilidad que tuvo esta generación, ¿no?, de ver a Dios actuando con las plagas, de ver a Dios actuando abriendo las aguas del Mar Rojo, de ver el maná, de ver cómo golpeando allí una roca brotó agua, ¿no? Este pueblo vio tantos milagros, tuvo tantas oportunidades y sin embargo muchas veces actuaban como gente dura de corazón, ¿no? Por eso quizás es importante que Dios se tenía que manifestar de esta manera, ¿no? Y que si bien es un Dios de amor, que va al encuentro, que libera, que sana, que salva, ¿no?, que quiere el bien de sus hijos, era necesario que el pueblo también viera la santidad de Dios, ¿no?, y tuviera el respeto a la santidad de Dios. Por eso Dios se manifiesta quizás de esta forma que si uno lo ve fuera del contexto, por ahí parece dura, pero si lo vemos dentro de este contexto tiene mucho sentido la manera en que Dios se va a manifestar y cómo le pide a Moisés que se prepararan, ¿no?, para poder tener ese encuentro con Dios. El versículo 15 dice: al tercer día, cuando amaneció,
vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte. Y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Lo que ocurrió allí en el Sinaí, ¿no? En ese encuentro de Moisés con Dios y con el pueblo como espectador ahí cerquita, ¿no? Sin sobrepasar los límites, pero cerca, y viendo cómo había voces de trueno en el monte y viendo cómo salía fuego y humo y cómo temblaba ese monte, no había duda, no quedaba duda de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y esto lo quiero ligar con lo que les acabo de decir hace un ratito, ¿no? Yo cuando leía esto, lo primero que me vino a la mente es la primera vez que Dios se le aparece a Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios lo llama a Moisés allí en los primeros capítulos de este libro? Dios le aparece en una pequeña zarza, ¿no? Una pequeña zarza que ardía, pero que no se consumía. El Dios todopoderoso, ¿no? El Dios que todo lo puede, se le presenta a Moisés de una manera humilde y sencilla, en una zarza. Bueno, ahora Dios se estaba presentando de una manera poderosa, ¿no? Estaba realmente revelando su poder, no se estaba presentando en la humildad de la zarza, sino que estaba haciendo temblar el monte, estaba estremeciendo el monte, y a ninguno de los que estaban ahí le podía quedar dudas de que había una manifestación divina, ¿no? En ese momento. Y esto lo tenemos que entender en el mismo contexto que les hablaba recién de las medidas de preparación que por ahí fuera de contexto podrían llegar a parecer duras. A este pueblo rebelde, que ya había visto tanto, ¿no? Había visto, perdonen que vuelva a repetir, pero había visto las plagas, había visto la división de las aguas del mar, había visto el maná, había visto el agua de la roca, había visto la nube, había visto la columna de fuego. A este pueblo que había visto tanto y que seguía siendo duro de corazón y que seguía murmurando y que se seguía quejando, Dios no se le podía aparecer ahora en una zarza otra vez. Dios tenía que aparecer manifestando su poder, manifestando su gloria, para que ellos de alguna manera temieran en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que tuvieran respeto por la presencia de Dios. Y también era una forma de respaldar a Moisés, ¿no? Ese humilde siervo que con mucha mansedumbre venía sirviendo a Dios, venía presentándose ante él como intermediario del pueblo, y a quien atacaban y de quien se burlaban y a quien cuestionaban todo el tiempo. Esta manifestación poderosa de Dios era un gran apoyo para este líder, ¿no? Por eso habíamos leído también acá en uno de los versículos, en el versículo 9, dice, para que siempre te crean, ¿no? O sea, esta manifestación divina era para que al pueblo no le quedara duda de que no era Moisés el que los había sacado de Egipto y el que los llevaba por esa travesía, sino que realmente era Dios, ¿no? Y por eso Dios se presenta de esa manera majestuosa. Vamos llegando al final del estudio de hoy. El versículo 20 dice, el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió, ¿no? Y acá vamos a dejar ya la lectura del capítulo 19 con Moisés en el monte, en la antesala, ¿no? De ese gran pacto de amor que Dios iba a revelar a través de sus 10 mandamientos. La semana que viene vamos a estudiar este tema, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 20 la semana que viene y vamos a estudiar uno por uno los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés y que le da al pueblo, y que no son otra cosa más que una expresión del amor de Dios y de su deseo de tener un pacto con nosotros, ¿no? De tener un pacto con sus hijos. Por eso les adelanto algo, ¿no? Para la semana que viene, una de las preguntas que vamos a plantear es, ¿los 10 mandamientos, una cuestión de relación? ¿Será que los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y con el prójimo? ¿Es una cuestión de relación los 10 mandamientos? Se dice que los 10 mandamientos son la expresión más grande del amor de Dios. Por lo tanto,
el diablo se ha ocupado a lo largo de los siglos de tratar de desprestigiarlos, de hacerlos ver de otra manera, de hacerlos ver como leyes duras, como leyes de un Dios dictatorial y opresivo. O sea, el diablo ha desfigurado, ¿no? A través de todos sus múltiples recursos, ha desfigurado el verdadero propósito por el cual Dios entrega estos 10 mandamientos y que están íntimamente relacionados con el llamado y el propósito divino del contexto que hemos estudiado hoy. Dios llama a un pueblo, en ese momento la nación de Israel, como hoy llama a todos los cristianos. Dios llama a un pueblo con un propósito. Dios quiere un pueblo de sacerdotes y gente santa. No como un pueblo santo que esté exhibido allí arriba en un museo. No, ese no es el objetivo. Dios llama a un pueblo de sacerdotes y gente santa para manifestar las virtudes de Cristo, ¿no? Para que seamos un faro que ilumine en medio de este mundo oscuro y mostremos que en Cristo Jesús, en Dios, tenemos un camino diferente, tenemos una vida mejor, con mejores propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde ya, muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy. Esperamos haya sido provechoso. Los invitamos que no se olviden de suscribirse gratuitamente a nuestro canal, ¿no? Si ustedes se suscriben, ¿cuál es la ventaja que tienen? Que al estar suscriptos, cada vez que lanzamos un nuevo video, van a recibir una notificación, ¿no? Por eso es importante también que se suscriban y activen la campanita. Entonces, allí en nuestro canal, cada vez que subimos un nuevo video, ustedes van a recibir un aviso, ¿no? De que ya hay un nuevo video para poder ver. También les agradecemos, lo digo siempre, compartir, ¿no? Cada uno de los videos, compartir este mensaje de la palabra de Dios. De nada serviría, ¿no? Que nosotros todas las semanas nos dediquemos a grabar estos contenidos si ustedes no lo comparten. La tarea que hacen es más importante quizás que la que nosotros hacemos aquí. Así que los alentamos y les agradecemos porque sé que hay muchas personas que comparten los videos. Gracias también a quienes nos han hecho algunos comentarios. Todo eso nos anima a seguir adelante en este objetivo de recorrer toda la Biblia sacando las preciosas lecciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana y los espero entonces en 7 días con el tema más apasionante del libro de Éxodo, ¿no? Los 10 mandamientos. Hasta la semana que viene.